Buenas tardes, Guillermo, para ti y para la audiencia. Doctor, vos sos abogado de la doctora Sena. Sí, de la doctora Laura Sen. Ella es la pediatra que estaba atendiendo en urgencias al niño Renato cuando falleció, ¿correcto? Así es, Guillermo, Está acusada por la fiscalía por homicidio culposo. por homicidio culposo. Hoy tuvieron una audiencia preliminar, ¿cuándo? Fue ayer, ¿no? La audiencia preliminar inició ayer. Nosotros, o sea, la fiscalía y la querella se ratificaron en sus acusaciones. Nosotros planteamos una serie de incidentes y la jueza le dio a la fiscalía y a la, A la querella. querella, ordenó un cuarto intermedio hasta el miércoles que viene. Y ahí ellos contestarán los incidentes y bueno, ahí definirá la jueza si se eleva o no a juicio oral este caso. ¿Qué? Esperemos que la jueza resuelva, que desde nuestra perspectiva es clarísimo el caso, y este es un caso donde la famosa muletilla que esto es un asunto de juicio oral no cabe, porque la fiscalía en su relato de su acusación dice de que hay una probabilidad fundada de que si hubiera hecho ciertos actos médicos la doctora, el niño se hubiera salvado. Entonces lo que nosotros indicamos es, acá no es una cuestión ni siquiera de valoración probatoria. La fiscalía te promete que a lo sumo de lo que va a llevar es a una probabilidad. Y la probabilidad, vos sabés, No es Guille, no es suficiente. suficiente para una condena. Y lo peor de todo, Guille, es que ni siquiera la Junta Médica dice no podemos ni confirmar ni descartar que haya una causalidad entre la conducta de Laura Sena y la muerte. No, la Junta Médica unánimemente y de manera concluyente dice no hay nexo causal. Es más, te aclaro, la Junta Médica, y esto es lo que la Fiscalía y la querella toma parcialmente, una de las integrantes de la Junta Médica dice la doctora Sena no hizo A, B, C, D, E, F. Bueno, otro integrante de la Junta Médica dice, en realidad A, B, C, D, E, F no tenía que haber hecho la doctora Sena porque el niño no tenía las condiciones en el momento en que le estaba atendiendo la doctora Sena para hacer A, B. Pero yo no quiero lanzar en eso, Guille, porque eso sí es valoración probatoria. ¿Le crees Claro, más a este o le crees más a aquel? claro. Eso Eso es sí valoración corresponde al juicio probatoria. oral. Claro, pero ¿qué pasa? Cuando a la doctora que dice Laura no hizo A, B, C, D, se le pregunta, doctora, a ver, si hubiera hecho A, B, C, D, o A, o B, o C, o D, una de esas omisiones contribuyó a la muerte de Renato, la respuesta es no hay nexo causal. Entonces, como yo le explico, en el Código Penal paraguayo no existe la mala praxis médica como un delito autónomo, Claro. es decir, que vos dejás de hacer algo, es lo mismo. El semáforo en rojo. Es lo mismo que te digan, a ver, yo hubiera presentado un incidente de nulidad, yo hubiera presentado, o sea, mil cosas nosotros decimos entre los abogados también. Claro, totalmente. Es más, yo te puedo decir, mira, vos puedes decir, Ricardo Prea hizo mal acá, porque tenía que haber planteado este incidente. Ahora, la pregunta, si le dicen ¿y qué pasa si hubiera presentado un incidente y lo hubiesen rechazado igual? Claro, pero, sí. pero por lo menos presentó, ¿verdad? Claro, sí. Claro que en lo nuestro es más en las ciencias naturales, pues no hay lugar a discusión. Claro. O sea, si alguien te dice no hay nexo causal, el nexo causal no es un saber jurídico, ese es un saber de las ciencias naturales. Exacto. Entonces, si te dicen no es causa, no es causa. Y el homicidio doloso o culposo, Claro. uno de esos elementos del tipo objetivo del nexo causal. Claro, no que nexo yo causal, tengo que haber hecho o dejado de hacer algo que produjo tu muerte. Así mismo. Entonces, una de las médicas dice, ella no hizo A, B, C, D. Pero cuando le dicen, y si hubiera hecho, se hubiera muerto igual, no hay nexo causal. ¿Por qué? Porque el chico tenía según esta doctora, tenía una condición de base, porque acá se confunde mucho. Dice, no, pero la doctora Sena dijo que era cardiópata. No, pero esperen. Una cosa es que alguien te diga tiene un problema cardíaco que es una estenosis supravalvular, una estenosis pulmonar leve. A que te digan es probable que tenga síndrome de Williams o síndrome de Noonan, híjole, por lo que me explicaban y por lo que yo casi empíricamente ya entiendo, es una diferencia, pero
pero mucha diferencia. Pero a ver, para redondear un poco el caso, doctor. La fiscalía dice que va a llegar a demostrar que hay un alto grado de probabilidad entre lo que hizo tu cliente y la muerte del niño. Y así Sí, acusa. eso anuncia, claro. Pero eso dice en para su probar, requerimiento. claro, eso dice en su requerimiento. Por eso para mí claramente estamos ante un caso donde esto no se puede elevar a juicio por ningún motivo, ¿verdad? Porque ni siquiera le anuncia al juez de que va a probar que hay nexo causal. Le dice que va a probar que hay probabilidades. O sea, Sí. La verdad que nunca he escuchado. Mira que vos sabés que yo soy muy crítico con la fiscalía y les pego con todo siempre. Pero nunca escuché algo así, ¿eh? Mira, y para colmo, Guillermo, y audiencia, que otra vez las pruebas que presentan para probar su teoría del caso ni siquiera van para una probabilidad. O sea que, a ver, si la Junta Médica o parte de la Junta Médica hubiera dicho, a ver, no podemos asegurar con 100% de certeza que hubiera salvado la vida si hacía A, B, C o D. Aparte, cuando uno habla de nexo causal o en el caso de una omisión de lo que se denomina nexo de evitación, uno tiene que decir específicamente cuál de las conductas omitidas, habiéndolas realizado, hubiera impedido la muerte. Si no, o sea, vos no podés decir, claro, Guillermo no hizo A, B, C, D, E, F. No, vos tenés que decir, Ricardo murió porque Guillermo no hizo A. Claro. ¿Entendés? Y ¿Cuál eso es el problema acá, Guillermo? ocasionó La tal cosa. fiscalía Claro. ni siquiera determinó de qué murió Ricardo. ¿Por qué? Porque la teoría es la autopsia, y eso es muy importante. La autopsia dice, este niño tenía un cuadro, o sea, el corazón quedó de esta manera y los pulmones quedaron de esta manera, lo cual hay una combinación de un cuadro de neumonía más una cuestión de cardíaca. Ahora, ¿qué plantea una de las integrantes de la Junta Médica, que es una cardióloga infantil? Este niño probablemente tenía un síndrome de Whelan o de Noonan, pero eso nunca se confirmó, porque nunca hicieron. Primero porque la familia en su momento no le hizo el estudio cuando una genetista se las recomendó. Entonces, en vida de Renato no se pudo probar si tenía o no tenía lo que además también es importante que la gente entienda es que la gente, todos, no solo los médicos, todos tenemos que ser juzgados con la información ex ante, nunca ex post. Claro. O sea, ¿qué quiere decir eso para que la gente entienda? Si vos, doctor, estás llegando a tu casa una noche y yo decido hacerte una broma, me pongo una máscara, un pasamontaña y un cuchillo de plástico y te salto como para agredirte, vos no estás en peligro. Soy tu amigo, tengo una máscara, tengo un cuchillo de goma, no estás en peligro objetivamente. Pero en ese momento, con la información que vos tenés, vos traes un arma, me pegás 2 tiros, te estás defendiendo. Claro. Tal vez es muy burdo el ejemplo, pero para que la gente entienda. Entonces, yo no puedo decir, pero le mató a un tipo con un cuchillo de plástico, no hacía falta. No, con la información que vos tenías, estaba siendo atacado y tu vida estaba en peligro. Pasa lo contrario, ¿verdad? Si la doctora no sabía de estas patologías preexistentes, no puede ser juzgada diciendo, bueno, existiendo estas patologías, ella tenía que haber hecho tal cosa, ¿verdad? Claro, es totalmente lo que decís. Es más, Guillermo, en una segunda vuelta, pues, la Junta Médica se conformó, se hizo, y en un segundo pedido aclaratoria de la fiscala, ¿qué dice la doctora esta, la cardióloga infantil? O sea, como te dije, hay otra cardióloga infantil y 3 o 4 pediatras de primer nivel que dicen que no es así como dice esta doctora. Pero yo no quiero entrar en esa discusión. Vamos a tomar la peor prueba, sí. Le voy a dar la diestra a la doctora, a esta doctora, a esta cardióloga infantil. Ella dice, nos hizo A, B, C, D. Pero en la segunda aclaratoria le dice, miren, le dice a la fiscala, que cuando yo dije que Laura no hizo A, B, C, D, E, F, lo dije desde la perspectiva de la información que yo tuve al hacer la Junta Médica. Claro, entiendo. ¿Qué información es esa? Una autopsia, todo el historial clínico del niño desde que nació, y ahí obviamente estaban las recomendaciones de hacerse estudios para descartar esos síndromes de los cuales te hablé,
Y aclara otra vez, y dice, lo cual no me consta que Laura Sena haya tenido esta información cuando le dio al niño. Claro, En realidad, claro. no es que no me consta, no tuvo, porque si al médico le va a pedir que haga un diagnóstico con autopsia, creo Claro, que es hay una complicado. pequeña contradicción ahí, ¿verdad? O sea que, Ahora, pero ¿qué argumenta la querella? Porque ellos son muy drásticos en decir que hubo mala praxis, ¿verdad? ¿Ellos qué dicen? ¿Qué concretamente no hizo la doctora? y la misma cosa, o sea, ellos básicamente lo que replican es lo que dice esta doctora, pero en el tema del ¿cómo se llama? Del nexo causal, tanto la fiscalía como la querella pasan por alto, o sea, en ninguna parte. La fiscalía dice tímidamente con probabilidad fundada se pudo haber evitado. Si realizaba esto con probabilidad fundada, se hubiera evitado el resultado. Eso dice la fiscalía. La querella ni dice eso siquiera. O sea, la querella ni dice eso. Los famosos médicos que salen en el video y todo eso, esos no fueron acusados. No, esos no fueron acusados. Ellos no le estaban Está claro, atendiendo. ¿verdad? No, está claro que correctamente fueron sobreseídos, ¿verdad? Porque la Junta Médica, por unanimidad, determinó de que ellos no tenían luego ningún deber de actuar. O sea, lo que pasa es que acá hay muchas cuestiones, Guillermo, que sobrevienen producto del desconocimiento de cómo se actúa en un acto médico. O sea, acá hay muchas cuestiones que suenan y es muy desagradable porque te ponen la imagen de un niño que falleció y sobre esa imagen te dice, acá hay que encontrar justicia. Encontrar justicia no significa condenarle a alguien, o sea, encontrar justicia es esclarecer los hechos. Y definitivamente la cuestión de decir, no, pero ahí la mamá pedía... Y mira, hay mucha información en la carpeta y yo por una cuestión de respeto hacia la memoria del niño, tampoco quiero dar todos los detalles porque no, yo entiendo el dolor, pero el dolor tampoco habilita ni a mentir, ni a maltratarle a los demás, ni al ser ofensivo. Claro. O sea, acá hay límites para todo. Y bueno, vamos a esperar que el juzgado penal de garantía cumpla el rol de juez y no simplemente un tramitador de acusaciones, porque acá celebro tu optimismo. El fiscal se anuncia que a lo sumo, yo le dije irónicamente a la jueza, imagínese que un fiscal le acusa a alguien por homicidio y te diga probablemente la víctima está muerta. Claro, sí. O yo voy a probar que fue Guillermo o Ricardo, uno de los dos. Vamos a juicio. Voy a probar que le acuso a los dos, pero no estoy muy... Uno de los dos fue. No estoy seguro si fue Ricardo. Voy a probar que es probable que alguien de los dos haya disparado. Claro, cuando la acusación requiere ya cierto grado de certeza. Sigue sin establecer el nexo causal. Lo que pasa es que es distinto si hablamos si hablamos de un homicidio doloso, porque en un homicidio doloso cabe la tentativa. Entonces, yo puedo llevarle a Ricardo y a Guillermo a juicio porque pruebo que ambos dispararon hacia Juan Pérez. Ahora, tengo la duda de si la que le mató a Juan Pérez fue la bala y Guillermo la bala a Ricardo, pero igual puedo al menos probar una tentativa. Pero como acá estamos ante un homicidio culposo, al no haber nexo causal, no se dan los elementos del tipo objetivo. Y si no se dan los elementos del tipo objetivo, no hay un caso. No hay un caso de homicidio culposo. Claro. Y ellos comienzan a hablar del riesgo creado. Miren, para quienes de oída tocan el derecho penal, es muy peligroso o muy peligrosa teorías como la imputación objetiva. Por ejemplo, la imputación objetiva es una teoría para establecer el nexo causal, pero es una teoría que nació para limitar los alcances del nexo causal natural y agregar elementos normativos al análisis del nexo causal. Pero, ojo, parte de la hipótesis del nexo causal natural. Es decir, la imputación objetiva no se analiza sin más. Vos primero tenés que establecer el nexo causal natural y desde el nexo causal natural se limita. La imputación objetiva nació para limitar el nexo causal natural. Es decir, yo tengo un nexo causal natural eso en castellano. Y a partir de ahí agrego al análisis elementos normativos que me permiten disminuir. Te doy un ejemplo absurdo. Sí. Si yo me voy al nexo causal natural, el carpintero que fabricó la cama donde fue Yo decía eso. el homicida
es causa de la Claro. muerte de la víctima de ese Claro. homicidio. Sí, Si vamos a hablar de una cuestión estrictamente del nexo causal natural. Claro. Entonces, para limitar esa extensión del nexo causal natural, yo le agrego criterios normativos, que es la imputación objetiva, y te va a decir, no, pero esperen, el carpintero actuó dentro de, sí, hay un riesgo de que en una cama se consiga un homicida, Claro. pero eso es un riesgo permitido. Claro, sí, Entonces, ahí no hay nexo causal porque lo limito a través de un concepto Incluso la ley normativo. establece, vender cigarrillo está permitido, es un riesgo permitido. Después puede producir una enfermedad. Claro, entonces, Sí. obvio que yo puedo establecer el nexo causal natural que el cigarrillo que vendió fue a el que causó la muerte. Claro. Pero lo limito, el nexo causal, a través de un elemento normativo y ahí comienza una teoría como la imputación objetiva. Te digo esto porque ya no me va a extrañar que la fiscalía aparezca con un argumento invocándole al pobre Roxino, al pobre Claro, Chaco, sí. hablando de imputación objetiva, pero sin entender que la imputación objetiva parte después del nexo causal natural. Claro. Es decir, si no hay nexo causal natural, Ya no hay hablemos luego, riesgo de qué hablar. Doctor, te quiero cambiar un poquito de tema. ¿Tenés Sí. más o menos conocimiento de este proyecto de ley? Creo que ya tiene media sanción que eleva a 8 años o quiere convertir en dolosos los homicidios culposos cuando la persona conduce bajo efectos del alcohol. Bueno, ese hecho punible ya, perdón, sí, la modificación del 107 ya fue promulgada, Guillermo. Ya es ley. Hace poco yo veía eso ya promulgada, la ley. Es decir, sí, se ha modificado y realmente ahí lo más simpático de todo esto, Guillermo, es que es inaplicable ahora mismo esa regla. ¿Por qué es inaplicable? Porque el 217, la sala penal, de una manera correcta e impecable, con un voto, no recuerdo si el doctor Ramírez Candia o la doctora Miriam Peña, pero impecable, Ramírez Candia, sí. concluye que no cumple con los presupuestos del principio de legalidad, porque la genialidad de quienes hicieron la ley de tránsito hizo que... Es una ley malísima esa. Pusieran límites. Yo creo que tenía buenas intenciones, ¿verdad?, de poner límites a una cuestión de grados, pero después no le pusieron un piso al último grado, que era el que más o menos se debería interpretar que a partir de ahí es penalmente relevante. Entonces, correctamente la sala penal, ante un caso que llevó, cuando eso el fiscal Emilio Fuster llevó hasta la sala penal, porque en toda la instancia le dijeron que no era punible, imputó llevó hasta la sala penal y la sala penal le dijo no. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo el 107 así modificado es inaplicable porque el 217 es inaplicable. Entonces, como el texto de la ley dice, combina un homicidio negligente con un 217, y como el 217 está ahora vacío porque no cumple con el principio de legalidad, entonces ahora mismo no puede aplicar esa modificación. Pero una vez que se reglamente el 217 va a volver a ser delito. Sí. Pero imagínate los torpes de los legisladores, Guillermo, que ya quisieron modificar. Y ¿sabes qué error tuvieron? Pusieron le faltó ponerle ML y pusieron L nomás. Entonces, sí, un desastre. No, pero de verdad te estoy diciendo. Sí, no, las leyes son cada vez peores. Esa ley de tránsito ya cometió el error de no establecer límites. Después, los legisladores, al querer poner límites y decir, a partir de 0.8 de mililitros, pusieron, claro, gramos litros, algo así pusieron, GL pusieron, no sé, en vez de ML pusieron GL. No estoy ahora... Sí se equivocaron en la unidad medida. Cuando quisieron modificar lo que hicieron mal, hicieron peor, ¿verdad? Entonces, el Poder Ejecutivo, con muy buen tino, obviamente, vetó la modificación, se sancionó la ley esa, pero el Poder Ejecutivo correctamente vetó. O sea, estos tipos primero tenían que haber modificado el 217 o sea, y en eso sí estoy de acuerdo, a pesar de que yo sé que vos también sos una persona que siempre está en contra de la criminalización de muchas conductas, pero yo sí estoy de acuerdo con que se criminalice el manejar bajo los efectos del alcohol. Pero eso está criminalizado. Que sea penalmente relevante, lo cual no significa que le meta preso a todos los que se vayan conduciendo así. Me refiero a que sea penalmente relevante, porque la sanción administrativa ha determinado que no
es suficiente, pero hasta atender. Pero mi posición es que se actúe seriamente también, Guillermo. O sea, no como se actuaba antes, que el proceso penal era un proceso donativo o de donación. No. Lo que acá no se va a entender es cuando se habla que el derecho penal es la última ratio. Eso es cuando se habla de cuando tipificas una conducta. Una vez que tipificas una conducta, ya no hay ese análisis de última ratio. O sea, si el tipo cometió un hecho punible, la hipótesis de una salida alternativa está en función a su conducta como persona. No, o sea, el tipo penal no se reduce por última ratio. El tipo penal tiene su configuración. Si se da, se da. Claro. Y entonces ahí viene la cuestión. Primera cuestión, criterio de oportunidad por el inciso primero. Una de las condiciones del criterio de oportunidad del inciso primero, que es común a ambas, es que no haya interés público en la persecución. Y eso es absurdo. ¿Cómo no va a haber interés público en la persecución si uno siempre a todos los que pasaban por el hospital por la emergencia médica decían que una de las mayores causas de muerte de gente lisiada era producto de gente que manejaba ebria? Si nosotros decimos que nosotros ciudadanos tenemos que pagar eso, pero por supuesto que hay interés público en la persecución penal. Eso no significa que le vamos a meter preso a quien conduce bajo los efectos de alcohol. Significa que su primera salida alternativa, cuando es primario, no va a ser un criterio de oportunidad por el inciso primero. Tiene que ser una suspensión condicional. Claro. La segunda vez va a tener que ser un abreviado y con multa o con una pena baja. Y la tercera vez, viejo, te vas a tener que ir adentro, porque así tiene que funcionar el sistema penal. O si no despenalizás, no vaya a ser la farsa Es mi propuesta. de penalizar una conducta y después nunca castigar, porque Claro. entonces no tiene sentido. Sí, o castigar a través del derecho administrativo. Claro, si es que no van a meterle preso a nadie en algún momento, no estamos acá hablando, ya claro, Guillermo, no hay que creer que yo soy un punitivista, ¿verdad? O sea, yo te estoy diciendo cómo debe funcionar. Yo no dije eso, vos dijiste otro. Penal. Yo no te puedo dar 10 veces que te doy oportunidad, Guillermo. No, por que te doy supuesto. oportunidad no significa No, ahí la estamos de primera acuerdo. vez te entiendo y que aplico un plomo YPT, Sí, ¿verdad? no, a ver, yo tampoco soy un abolicionista, doctor, pero sí entiendo perfectamente. Sí, claro, la segunda vez te meto una suspensión donde Claro. obviamente te vas a someter a ciertas reglas de conducta. Y después ya un abreviado. Doctor. La tercera un abreviado, aunque no sea con ejecución. Y la siguiente ya una condena, aunque sea a 8 meses cero de cumplimiento efectivo. O sea, así funciona un sistema de persecución penal que denote política criminal de parte del Estado. Ah, bueno, lo que no hay en Paraguay. Claro que no hay. Doctor, acá, es un placer hablar contigo. Me recordaste. Disculpame, te escucho. No. No, que me es un placer hablar contigo. Me recordás tanto a la Shone, hablas muy parecido a él. Decime una cosa, te quiero cambiar de tema nuevamente. El tema del día. No podemos, yo no puedo hablar con un penalista de tu talla y que no me digas cómo ves lo que pasó hoy en particular y cómo afecta eso en general lo que me dijiste recién, la política criminal del país, la situación de la fiscalía con el que yo hablo le cuestiona durísimo. La condena de un ex hombre fuerte del Partido Colorado, de un territorio como el Luque, incluso del Poder Judicial. Un hombre que creo que todos sabemos que manejaba a los jueces, ¿verdad? Llamaba por teléfono y le decía a este liberale, a este acusarle. ¿Cómo ves lo que pasó hoy? La forma en que pasó, la presencia de un diplomático en la sala de juicios orales, la fundamentación del fallo. ¿Qué reflexión te generó así hoy en caliente eso? Bueno, mira, primero voy a hacer una aclaración por una cuestión ética, ¿verdad? Yo le denuncié en su momento a Oscar González Daer por el tema de los audios y justamente su condena al tema de los audios es por un caso donde yo soy el abogado de una de las partes, ¿verdad? Que fue afectada, ¿no? Literalmente, bueno, finalmente no fue afectada porque el proceso siguió igual, ¿verdad? Claro. Pero él hizo mucho para tratar de buscar impunidad para Luis Aguirre Blanco, ¿verdad? Sí. Yo soy el abogado querellante en este caso. Sí, de acuerdo. Y por otro lado, mi estudio jurídico le tiene acusado y elevado a juicio oral al hermano, a Ramón, y al hijo de Ramón. Así que con esas aclaraciones, ¿verdad? Te aclaro que yo ya tengo conflicto con... No tenés conflicto, tenés más conocimiento de la causa. Esto no es un juicio, esto es una entrevista periodística. Sí, a mí me parece, sinceramente, que hay que dividir acá la cuestión. De las tres partes, de las tres partes involucradas en este proceso, a mí me parece que había personas intachables. Es decir, los dos fiscales para mí son personas
sumamente creíbles. Coincido. Los tres jueces son personas sumamente creíbles y con un nivel que por lo menos a mí me parece que está muy por encima de la media. Y bueno, el abogado defensor, que no solamente conozco su capacidad técnica, sino su calidad de persona, porque es un muy buen amigo mío. Entonces, las tres partes en el proceso, las tres partes que discutían en el proceso son personas que no me generan a mí ninguna duda sobre su calidad, su capacidad y su honestidad. Lo que muchas veces la gente confunde nomás es que porque yo le defiendo a alguien. Claro, yo soy ese alguien. Claro, acá lo que se defiende es lo que se le atribuye a alguien, claro. no si alguien es buena gente o mala gente. Por supuesto. Acá lo que uno siempre defiende es una conducta concreta. Hechos concretos, sí. Hechos concretos. Y como cuando me decían a mí, vos le defendés a fulano, y yo, bueno, pero yo no le voté a fulano, y él sabe que yo no le voté y que no le votaría nunca. Claro. Pero yo lo que estoy diciendo es que lo que le atribuye no se encuadra, o lo que le atribuye no está aprobado, claro, etcétera, etcétera. Yo creo que la condena sí es interesante en cuanto a establecer una responsabilidad a una persona con ese perfil. Por lo que escuché de los comentarios, sí hay también bastantes cuestiones como acerca de si lo que se probó en juicio realmente revela aquello que motivó la condena. Y por el otro lado, la presencia de un diplomático extranjero en el momento de los alegatos del Ministerio Público, particularmente te digo, Guillermo, eso si eso tuvo una influencia, no habla mal del funcionario extranjero, habla mal de nuestro sistema de justicia, ¿verdad? De quien fuera. O sea, si yo... Claro, exactamente. Eso es como, no sé, en la escuela tu compañerito te pegaba y vos te ibas al otro lado, al otro día con tu papá, ¿verdad? Claro. No, y te decían cuña, sí. No va a quedar muy bien parado entre los perros, ¿verdad? Claro. Pero, bueno, en fin, tenga o no razón, le llevaste a tu papá. Claro. Y mira, yo no sé si eso, yo no lo haría, ¿verdad? Pero si la idea de este funcionario era ir para conocer cómo se resuelve un tema, bueno, me hubiera gustado que participe en los alegatos también de la defensa, ¿verdad? Para entender más o menos de qué se trató el juicio. Porque te cuento, yo también estuve en el Ministerio Público, yo también trabajé con fiscales federales, así como este señor que fue ahí, y varias veces los llevé a juicio, pero no por una cuestión sino porque ellos querían conocer cómo eran los juicios acá, ¿verdad? Claro. Al margen recuerdo que... Sí, no, pero esto es distinto. Esto fue una señal clara de diplomática de gobierno a gobierno, ¿verdad? Sí, pero en este caso no creo que sea una cuestión simplemente de querer conocer, ¿verdad? Porque claro. Yo te hablo de otros casos donde no eran conocidos, ¿verdad? Yo les llevaba así un juicio X, ¿verdad? O sea, no seguían en procesos donde tenía... Pero para mí, el funcionario extranjero se puede ir a cualquier juicio. Ahí a que el sistema de justicia actúe en función a quien vaya a juicio, doctor, eso no habla mal del funcionario. No, por supuesto, pero vos entendés como yo entonces que esto fue como una señal de desconfianza hacia nuestras instituciones. No, es que fue un apoyo. No, eso sinceramente yo creo que el Ministerio Público, o sea, eso es una especulación mía, está claro. Claro, eso es lo que nos interesa. Sinceramente yo creo que viene de esa manera. Yo no creo que sea creo conocerle a la forma de pensar de ellos. Primero porque trabajé mucho tiempo con ellos. Yo pasé por el Centro de Entrenamiento de Fiscales Federales en Carolina del Sur. Yo no creo que ellos de onda se vayan a un... No, eso está claro. Fue un mensaje. Ahora, ¿cuál fue el mensaje a tu criterio? Yo creo que se fueron de la mano al Ministerio Público. Por eso estaban sentados detrás del eso está Ministerio claro. Público. Pero ¿cuál fue el mensaje? ¿Fue apoyo al Ministerio Público o es como un cuestionamiento? Y eso es difícil de poder saber, ¿verdad? Pero a mí me parece que él fue ahí porque estaba invitado por el Ministerio Público, ¿verdad? No sé por qué se le ocurrió a él o a su... No, eso está claro, eso está clarísimo. Al asesor interno, porque siempre el fiscal, el agregado jurídico en Paraguay, creo que es después de muchos años. Paraguay, cuando yo estuve en el Ministerio Público, Paraguay tenía un estatus dentro de las embajadas americanas muy alto. Es más, estaba inmediatamente por debajo de Colombia, que es la embajada del hemisferio occidental más importante de Estados Unidos. O
sea, la embajada más importante que tiene Estados Unidos en el hemisferio occidental es Colombia. O sea, Mira vos. Sí, te cuento. Y en los 2000, o sea, 2005, 2003 al 2009, que yo estuve por el Ministerio Público, o sea, que coincidió con el tiempo en el cual yo trabajé estrechamente con gente de ese país, nuestra embajada era la segunda en orden de importancia, es decir, acá había agregados de todas las reparticiones de Estados Unidos, es decir, el Departamento de Justicia, que es el fiscal federal, SDI, todo eso es el Departamento de Justicia, y habían, de todas estas reparticiones, habían agregados en Paraguay. Eso no ocurre en todas las embajadas. De hecho, que Paraguay creo que después de muchos años tiene nuevamente un agregado jurídico y además es un fiscal federal. Yo también trabajé con 2 fiscales federales, uno cumplió su gestión, se fue y después vino otro. Ellos le envían como agregado jurídico que justamente intervienen, o sea, tratan de mira, yo traté mucho con ellos, Guillermo, y ellos, si vos le explicás, porque recuerdo que trabajamos con uno de ellos, trabajamos en la reforma, se llama Scott Torley, trabajamos en la reforma del sistema penal, y como en Estados Unidos ellos tienen un código penal que tiene así, una enciclopedia, parece, porque ellos tipifican 10.000 cosas. Sí. Ellos tipifican muchas conductas que para nosotros así, por ejemplo, y el soborno privado. O sea, una conducta era no declarar dinero, sí. No declarar dinero en efectivo. Y ellos decían, esto, y nosotros les explicamos, mira, nosotros no podemos tipificar esto porque en el sistema continental europeo hay algo que se llama principio de legitimidad, y el solo hecho de no declarar algo no genera daño. No genera ningún efecto a ningún bien jurídico, y por lo tanto no podemos decir, ok, bueno, listo. O sea, no es, o sea, hay mucho mito y mucha autolimitación de operadores paraguayos cuando se asustan al tratar con esta gente de este país. Hay veces que cuando uno le explica jurídica y razonablemente algo, ellos entienden, sí. Y te dicen, ok, bueno, ¿y cómo podemos hacer para... A ver, bueno, tontos no son. No declararme, podemos estar en el ámbito administrativo. Pero doctor, a ver... En lo penal seguramente tiene que ser algo lesivo. ¿Por qué ellos tienen esto? Porque en Estados Unidos la regla de persecución penal es la oportunidad. ¿Eso qué significa? Que el fiscal decide que decide, sí, puede decir, entonces, no quiero perseguirla a este punto. Claro, ellos tipifican, te miró mal y tipifican, con tal a la hora de decidir, pueden decir, nada, una boludez, no vamos a perseguir. No perseguimos y no tiene por qué explicarse. Pero en Paraguay, vos no podés tipificar cualquier cosa, porque si estás obligado. De que eso se cometió, estás obligado a perseguir. Así es, sí. Entonces no es lo mismo, ellos tienen la discrecionalidad de elegir. Claro, sí, son sistemas distintos. Por ejemplo, en el sistema en los países anglosajones, vos sabés que la mentira está vista así como algo, pero horrible. Claro. Cualquier mentira en Estados Unidos se castiga. Acá es una avivada, acá hay que decir la verdad, un tonto más o menos. Doctor, pero es muy interesante... Disculpame, es muy interesante lo que me estás hablando, pero quiero llevarte un poco hacia el tema de nuestro sistema de justicia, que es lo que a mí me preocupa, ¿verdad? Sí. Y te quiero leer, por ejemplo, lo que publica Última Hora, ahora como una de sus noticias principales. Dice, Tribunal critica deficiente trabajo de la Fiscalía en caso González Daer. El tribunal especializado que condenó a Óscar González Daer y su hijo, Óscar González, por diferentes hechos de corrupción, expuso varias negligencias al Ministerio Público en cuanto a la presentación de testigos y pruebas. Y bueno, después hay toda una noticia que no te voy a leer todo para no aburrirte. Y también me di cuenta que hoy el tribunal, cuando exponía, decía, y nosotros tuvimos que sumar esto, y lo que ustedes sumaron está mal sumado. Y yo nunca vi eso. Yo lo que veo generalmente es que la posición de los tribunales, los jueces de garantía no ni hablar, no sirven para nada. Perdón si soy muy crudo, no sirven para un carajo. Y los tribunales de sentencia como que siempre están tratando de salvar la negligencia de la Fiscalía. El martes estuve en una audiencia de juicio oral donde dije, estamos cansados los jueces de garantía en un incidente. Cuando el tribunal me rechaza mi incidente, en un momento me dice, bueno, respecto a lo que usted dijo, el juez de garantía, yo dije, acá me van a llamar la atención. Me dice el tribunal de sentencia, nosotros estamos hartos de los jueces de garantía. Me lo dijo y está grabado, ¿verdad? ¿No te parece que hay como una... no sé cómo decirte, como que hay un colapso interno en el Poder Judicial por toda la cantidad de arbitrariedades que venimos denunciando y como que está implosionando por dentro y que
no saben bien cómo echarles, cómo repartir las culpas, o es una lectura equivocada esta. Y mira, yo creo que sí, en cierta parte, Guillermo, la cuestión, y que yo por lo menos lo veo así, Paraguay tiene un serio problema de debilidad institucional. Pueden tener muy buenos actores en varias de instituciones, pero a la hora la verdad, ese buen actor, hay veces que, digamos, Sí, tiene que seguir la línea institucional. o capitula en su posición porque tiene miedo Sí. a que su posición, al no ser popular, ligue una tapa de diario y sabe que su institución probablemente no le va a hacer el aguante. Es decir, no va a decir, no, verdad, Guillermo le sobreseyó acá a Pero tenía Barrabás. razón. Le sobreseyó a Barrabás, pero acá se le atribuía a Barrabás que le disparó a Juan, pero Barrabás ese día no estaba. O sea, Barrabás era Barrabás, el gran ladrón, ¿verdad? Pero en este caso se le atribuía que le disparó a Juan y Barrabás ni estaba en Jerusalén y no en Belén ese día. Entonces, esa es básicamente la cuestión de que al no funcionar las instituciones, al haber debilidad institucional, los buenos actores y ese que nos animan a dictar o tomar la decisión correcta, sino la decisión que sea. Y yo creo que internamente entre los jueces, pero también Poder Judicial versus Ministerio Público, hay veces que hay jueces que dicen, la fiscalía agarra y te trae acá, te trae una bolsa de papa y quiere que vos digas que es Claudia Schiffer, así claro, que como sí, el viejazo, ¿verdad? Pero que esta es Claudia Schiffer o Cindy Crawford, ¿verdad? Claro, o sea, sí. de una bolsa de papa, o sea, así nomás, me trajo una bolsa de papa y quiere que yo termine diciendo que esta es Claudia Schiffer o Cindy Crawford o Sí, Tom o Quinn, un lingote de no, oro, sí. Entiendo o sea, perfectamente. esa es y eso para mí es producto de debilidad institucional. Yo entiendo la corrupción, y eso Guillermo dice, la corrupción. Para mí el primer punto de la justicia paraguaya es una cuestión de educación, y eso primero hay que reformar la universidad. Segundo, institucional, y tercero para mí está la corrupción, porque la corrupción, Guillermo, no tiene mucho futuro en un sistema donde hay nivel, me refiero a nivel intelectual y de carácter. Porque si vos no tenés un nivel intelectual, un carácter, bueno, la corrupción permea mucho más fácil es mucho más difícil que una persona que sabe que va a hacer un disparate pobre por hacerlo, porque se da cuenta que está claro. su conocimiento le va, de alguna manera le va a restringir, pero el que no entiende luego, es mucho más fácil decir un disparate porque ni siquiera tiene esa conciencia que está diciendo un disparate. O sea, así que, y la institución, si no la aguanta al que hace bien su trabajo, yo hace poco tuve una audiencia preliminar donde el juez osó elevar a juicio por una calificación distinta a la que acusó la fiscalía, ¿verdad? Pero, Dios mío, le denunciaron ya en el jurado, ¿verdad? Con batucada encima se fueron a denunciar. Claro. Entonces, ¿qué juez de garantía en ese escenario va a... Eso mínimamente el Poder Judicial tiene que tener un vocero que salga a decir, bueno, paren, esperen, o sea, acá tu titular no puede ser blanquea, tu titular es sobresee. El motivo del sobreseimiento hay que revisar la sentencia. Ahora, si vos querés decir blanquea, ponelo como una opinión, está bien, es tu opinión, pero no pongas en el titular del diario Ricardo Prea blanqueó a Guillermo Ferreiro, porque eso es presentar mi opinión como una noticia. Y el que lee eso, entonces va a estar convencido que Ricardo Prea blanqueó. Es decir, le están presentando un juicio de valor, le están presentando como una información. La información en realidad es, Ricardo Prea solicitó el sobreseimiento de Guillermo Ferreiro. Esa es la información. Ahora, si yo voy a decir que Ricardo Prea le blanqueó, debería explicar por qué ese pedido de sobreseimiento de Ricardo por el caso de Guillermo debe ser entendido como un blanqueo. Esas son las cuestiones que hay veces que suenan, o sea, hay veces que me putean por decir esto, que creen, que dicen, no, pero vos estás a favor de la corrupción. No es que uno está a favor de la corrupción, uno está a favor de que el Estado de Derecho es que funcione. La corrupción se combate con buen trabajo, no porque sabemos que es corrupto y le metemos nomás preso, ¿verdad? Claro, porque si no, vos estás, o sea, como yo siempre digo, cuando vos le metés a González Daer preso
cuando está en esta situación donde está bajo tierra más o menos. Sí. Aquí todo es fácil, ¿verdad? O sea, hacer leña al árbol caído, como se dice, es... Claro, ahí estamos todos. Claro, cuando uno está en el poder, yo cuando estuve en el Ministerio Público le abrí una investigación a un poderoso senador del Partido Colorado y a un presidente de la Corte. Y obviamente ahora que eso es la profesión, ¿verdad? Claro. O sea, no. Sí, o sea, pero cuando estaban en el pináculo de su poder, el tema, los mensajes contra la corrupción se van a enviar cuando, primero, se aplique correctamente las cosas y segundo, para cuando tiene que estar en el poder. Claro, cuando funcione la institución. Porque si no, el mensaje es el siguiente, Guillermo, no te alejes del poder, porque claro. te alejas del poder y te van y caes. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Entonces lo obliga al tipo a que sea más jodido todavía, pues. Claro. A muerte es la cosa ahí. Tiene que estar ahí pero prendidísimo al poder. No digo que los operadores del sistema todos sean así. Ahí, como te dije, para mí estos son dos excelentes fiscales. Para mí un tribunal impecable de 3 personas que me merecen toda la confianza. Claro, pero arrastran los vicios del sistema, ¿verdad? ¿Cómo? Que arrastran los vicios del sistema. Doctor, te tengo que dejar, se me va el programa. Sí. Pero un placer siempre hablar contigo. Al contrario, el gusto es mío. Gracias por su tiempo. Dale. Te informó PDS Radio TV Digital.